Hola, estimados amigos, disculpen por favor la interrupción que sufrimos hace un momento. Afortunadamente creo que logramos ahí concluir gran parte de la idea, donde les comentaba respecto de los bienes que se consideran patrimonio del Estado, cómo los podemos clasificar. Y bueno, para ya ir concretando este tema, vamos a ir platicando acerca de cada una de estas subclasificaciones para que puedan entenderme ustedes perfectamente respecto a qué nos referimos. Voy a tratar también, en la medida de lo posible, de comentarles algunos ejemplos concretos que ustedes podrían tener en mente para efectos, obviamente, no solo de la evaluación, sino de su futura práctica profesional en el ámbito del derecho administrativo. Pues bien, entonces, existe una teoría que se llama la teoría del dominio originario. Y en esta teoría se establece que todos los bienes dentro de un determinado territorio, que posteriormente se constituiría dentro de un estado, corresponden precisamente a este. Se establecen ahí algunas excepciones respecto de aquellos bienes que pudieran ser considerados como propiedad de los particulares. Bien, propiedad privada y propiedad pública. Según esta teoría, fíjense bien aquí en esta idea importante, todos los bienes serían originalmente propiedad pública, propiedad estatal, y únicamente ciertos bienes se les otorga la calidad de ser adquiridos en su propiedad por parte de los particulares. Bien, ahora, dentro de los diferentes bienes de dominio público encontramos, por ejemplo, los bienes de dominio directo. Si les hablo de bienes de dominio directo, son aquellos sobre los que el Estado ejerce un control exclusivo, sobre todo por el uso estratégico de estos recursos que principalmente son recursos naturales. La mayoría de ellos se encuentran en el subsuelo. Como bienes de dominio directo, tenemos principalmente todos los depósitos minerales que yacen bajo la superficie terrestre, incluyendo obviamente el petróleo, sus derivados, las piedras y metales preciosos. De igual forma, como bienes de dominio directo, podemos encontrar el espacio aéreo del territorio nacional, entre otros recursos naturales sobre los cuales la Federación, el Estado, ejercerá un dominio prácticamente exclusivo. Por otro lado, tenemos aquellos bienes que han sido destinados a la prestación de un servicio público. Mientras presten un servicio público, se consideran parte del patrimonio estatal. En algún momento, dependiendo de las circunstancias, podrían ser desincorporados de dicho patrimonio siempre y cuando ya no funcionen para llevar a cabo esa actividad. Recordemos, por supuesto, que debemos entender como servicio público toda prestación técnica que el Estado realiza. Aquí acotamos un poquito, el Estado es el principal responsable, pero en ciertos casos muy concretos establecidos en la propia Constitución, también puede ser concesionado a particulares. O un servicio público también puede ser prestado por particulares mediante permiso o autorización directa del Estado. ¿Sale? Bien. Entonces, los bienes de uso, los bienes destinados a un servicio público se consideran parte del patrimonio del Estado. ¿Cuáles son algunos bienes que sirven para estas labores de servicios públicos? Pues, por ejemplo, los hospitales, los hospitales, las escuelas, los paradores, por ejemplo, en este caso del transporte público urbano, las centrales eléctricas, las presas, todos aquellos inmuebles destinados a la atención ciudadana, los panteones, los parques, los jardines, entre otros muchísimos servicios públicos. Obviamente también las instalaciones
necesarias para el transporte, el almacenamiento tanto de hidrocarburos como de agua potable, se consideran también destinados a un servicio público. Bien. Enseguida tenemos los bienes de uso común, que es respecto de los cuales hemos prestado una mayor atención en clases pasadas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las calles, las banquetas, las playas, los ríos, incluso los mares, son bienes de uso común que están ahí para que cualquiera de nosotros pueda llegar y utilizarlos y beneficiarse de manera directa. Pero nosotros no podemos establecer ningún tipo de aprovechamiento especial sobre los mismos, más que nada, transitar o utilizarlos para su función principal, como por ejemplo el agua, pero no podemos impedir, obstaculizar ni limitar el acceso a ellos por otras personas. En caso de que se lleve a cabo una situación similar, pues obviamente nosotros estaremos infringiendo las normas de derecho administrativo y bueno, primero nuestros obstáculos seguramente serán considerados como bienes mostrencos, a menos que demostremos la propiedad sobre los mismos, y en caso de que inclusive demostremos dicha propiedad, pues seremos sujetos de multas. Ok. Por último, tenemos aquellos bienes que si bien no están destinados directamente a un servicio público y tampoco se consideran bienes de uso común, como aquellos que pertenecen de manera privativa tanto a los órganos administrativos de la Federación como de las entidades federativas y de los ayuntamientos. En este caso, de igual forma, podrían llegar a ser desincorporados siempre y cuando dejen de prestar funciones relacionadas con el ámbito gubernamental. En ese sentido, los más comunes son, por ejemplo, los edificios destinados a la labor de oficina de los diferentes ámbitos gubernamentales. Aquí en Puebla conocemos una cantidad bastante significativa de diferentes edificios que son utilizados para dichas labores. Aparte de dichos edificios, también tenemos dentro de los mismos mobiliario, equipo, infraestructura, materiales de oficina, que también forman parte del patrimonio del Estado, aunque en este caso se consideran como propiedad propia del mismo.